escuchando por Facebook Live. Les comento, yo soy el doctor Gustavo Láez y trabajo en el Centro de Investigaciones en Políticas, Población y Salud. Y este día vamos a tratar de hablar otra vez del coronavirus, y para eso tenemos dos amigas y expertas, ¿no? Que ese es el gran punto de nuestra misma facultad, la doctora Rosa María Wong, que es la jefa de la subdivisión de investigación, y la doctora Ingrid Vargas, que es coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y de Salud Mental. Pues buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Igualmente, buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Entonces, como habíamos quedado de principio, Rosa María nos iba a dar o nos está dando una actualización de dónde estamos, y después la doctora Vargas, Ingrid, nos va a platicar de qué nos pasa con estos encierros, dónde estamos, qué puede pasar y sobre todo si esto implica o no implica problemas de salud mental. Entonces, bienvenidas. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues yo les quiero decir que en este momento tenemos confirmados, total de casos confirmados, 475 casos al día de ayer, con 6 defunciones, aunque decían hoy en la mañana que probablemente había 7 defunciones, porque se agregó una más, creo que en el estado de Jalisco. Como bien saben ustedes, a partir del martes se declaró por parte de la Secretaría de Salud que estamos oficialmente en la fase 2. Solo quisiera pues puntualizar algunos detalles en cuanto a esta declaración de la fase 2. Realmente esa es una cuestión como arbitraria, porque el fenómeno de las epidemias es algo muy dinámico. O sea, lo que sí está bien definido por la Organización Mundial de la Salud es que en la fase 1 hay una importación de casos. ¿Esto qué quiere decir? Las personas viajan fuera del país, van a un país donde hay muchos casos, se contagian, regresan y aquí es donde desarrollan los síntomas. En el caso de que empiezan a haber estos, como les llaman, clusters o grupos de pacientes que están relacionados con estas personas que tienen la enfermedad, entonces sabemos y podemos nosotros rastrear a todas estas personas que estuvieron en contacto con estos pacientes que viajaron, y entonces se les hacen estudios a todos estos casos. Y cuando ya pasamos a esta segunda fase es cuando están hablando de la transmisión comunitaria. Cuando son virus que se manifiestan y que podemos detectar fácilmente, es fácil y se puede hacer esta definición arbitraria de un momento a otro y cuándo pasan de un momento a otro. Pero en el caso de este virus, que es un virus altamente contagioso, que se puede transmitir a través de personas que son totalmente asintomáticas, pues puede ser que todas estas personas que viajaron, o sea, como les pongo un ejemplo, el paciente número 1 llegó el 22 de febrero, se le hizo el diagnóstico el 27 de febrero. Entonces, cuando le hicieron el diagnóstico, lo aislaron, pero previamente, los 5 días previos que puede ser contagioso, pues es probable que haya ido al súper, que haya ido al cine, que haya estado en contacto con amigos, y bueno, pues entonces, pues es probable que ahí haya empezado esta transmisión. Y además hay personas que pudieron haber viajado a otros lados, haber regresado a México con el virus asintomáticos y que nunca lo hayan detectado. Entonces, como ven ustedes, con un virus que es altamente contagioso, que puede ser asintomático, entonces puede ser que esta transmisión comunitaria haya empezado mucho antes de que se haya declarado oficialmente esto de la fase 2. ¿Y qué quiere decir esto de la fase 2? Transmisión comunitaria. No sabemos de dónde vinieron los casos. O sea, alguien se contagió o muchas personas se contagiaron, pero no saben de dónde se contagiaron. O sea, ya no están asociadas a estas cadenas de transmisión que tienen que ver con personas que viajaron al exterior. Y esto es debido precisamente por el tipo de virus, ¿no? Que por ejemplo, les pongo un ejemplo, el SARS, coronavirus, que es de esta misma familia, antes, pues se sabía que estaba una persona enferma porque presentaba fiebre. En el momento que tenía fiebre, ya era contagiosa, y por eso podían ver que en el momento que alguien tenía fiebre, se detectaba, se aislaba, y así se pudo controlar la enfermedad.
pero en este caso son asintomáticos, entonces no sabemos quién tiene la enfermedad que la está transmitiendo. Ok, ok. Hay una pregunta y ahorita ya le doy la palabra a Ingrid. Nada más de las preguntas que nos están haciendo es si una persona estornuda en mis alimentos, ¿cuánto tiempo dura el virus, si acaso tiene el virus, ¿no? Bueno, a ver, hay un estudio que se hizo, esto todo es in vitro, o sea, quiere decir que está en condiciones experimentales, pero se sabe que el virus puede durar hasta 24 horas en el cartón o el papel, que puede durar hasta 72 horas en metal o en plástico, que puede durar 4 horas en el cobre, o sea, el cobre que es, por ejemplo, las monedas, ¿no? Las monedas tienen cobre y ahí puede estar hasta 4 horas. Y en el caso de que alguien estornude, puede estar en los aerosoles hasta 3 horas el virus activo. Entonces, si alguien estornuda y cae en los alimentos, pues si es un alimento crudo, por ejemplo, y alguien se lo come, pues es directamente o es altamente probable que esa persona se pueda infectar. ¿Sí? Ahora, si alguien estornuda en los alimentos, o sea, yo me imagino que tiene que ver con si pedimos comida rápida o algo así, ¿no? ¿Qué pasa si yo pido comida, alguien estornuda y tiene el virus? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como no sabemos el tiempo, ¿sí? Porque ya quedamos que son más o menos en superficies 3 horas. En alimentos no hay ninguna publicación de eso. Pero sí lo que pueden hacer es limpiar las superficies de la bolsa o del empaque donde se los hayan traído y que de preferencia sea comida que sea cocida o si es verduras o frutas que les traen, por ejemplo, del supermercado, lavarlas muy bien con agua y con jabón, o en caso de que sea comida preparada, pues lo pueden meter al microondas y con eso es más que suficiente para matar al virus. O sea, sí se puede consumir comida que se puede pedir a un restaurante o algún establecimiento solamente con esas medidas, ¿no? O sea, limpiarse bien las manos, las bolsas, echarlas ya sea una solución de los las limpiadores comerciales o alguna solución de alcohol al 70% y después meterlo al microondas o lavarlo bien con agua y jabón si es crudo. Ok, gracias, doctora. Y que no sean cochinos, no en la primera parte. Ingrid, por favor. Bueno, yo creo que aquí hay un punto importante. Sí, efectivamente, la salud mental es probablemente una de las esferas que también está bastante afectada con todo pues esta novedad, ¿no? Esto a lo que no estábamos esperando como tal, ¿no? Y yo creo que de hecho podríamos hablar un poco como de dos momentos. Primero que nada, considerar que de repente en estas sociedades, ¿no? Actuales, uno de los miedos que prevalece siempre es el miedo al impacto en la salud y el miedo, por supuesto, a la muerte, que va de la mano de condiciones que se interpreten como letales o altamente graves, ¿no? Entonces, digo, desde hace mucho tiempo, y eso no es de ahorita, ¿no? Cualquier situación que ponga en riesgo mi salud, claro que va a generar un miedo y ese miedo puede desencadenar una serie de manifestaciones emocionales que no todos van a poder manejar bien, ¿no? Entonces, ya empezando ahí, por esta idea de que este nuevo virus pueda atentar contra mi estado de salud, tenemos un impacto directo. A eso le sumamos las medidas que tenemos que hacer, que tampoco teníamos contempladas en ningún momento, ¿no? Digo, yo estaba pensando un poquito en lo que yo pensaba hacer con mi vida hace menos de un mes, ¿no? Y definitivamente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y creo que a todos nos pasó finalmente así. Entonces, una situación extraordinaria que no solamente implica un riesgo para mi salud y para la vida, sino que también me implica a ajustarme a condiciones de vida completamente inesperadas. Y ahí yo creo que el más fuerte pues tiene que ver con la incertidumbre y el aislamiento, ¿no? No toda la gente puede estar ahorita acatando la indicación del aislamiento, aunque sería lo ideal. Sabemos que, pues, bajo las condiciones de nuestra economía, no todos pueden hacerlo, ¿no? Porque hay gente que vive al día y si no sale a trabajar, pues, bueno, no come. Y también, pues, pensemos en todos los privilegiados que podemos hacer y acatar la indicación del aislamiento, ¿no? De poder estar haciendo en casa home office o de estar 24 horas del día circunscritos a
a nuestra casa, ¿no? A nuestra vivienda, pues también necesitamos de que muchos de esos otros se mantengan o nos ayuden a mantener vigentes los servicios y diferentes recursos y cosas que necesitamos que estén ahí, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ¿no? Mi esposo y yo platicando justo de esta situación, si los recolectores de basura se quedaran en casa y no salieran, bueno, pues quisiera ver qué pasa, ¿no? Con toda la basura que se va acumulando. Si hace ratito que preguntaba, ¿no? Si yo ahorita lo que estoy haciendo es tratar de consumir y tratar de pedir alimentos a domicilio y demás, si esta gente que nos hace favor de preparar los alimentos o de vender las mercancías y los que las distribuyen se quedaran en casa, pues tampoco tendríamos entonces acceso a eso. Es decir, la economía no se puede parar al 100%, pero algunos sí lo podemos hacer. Y ahí viene la otra parte. ¿Qué pasa para aquellos que sí estamos tratando de acatar esta disposición y de quedarnos 24 horas del día en casa? Bueno, pues es un aislamiento que, insisto, no tenemos ahí contemplado, que ahora nos hace obligadamente tener que convivir toda la familia 24 horas del día en espacios pues, en diferentes dimensiones, pero ahí contenidos, ¿no? Esto atenta contra mi salud, sí, porque es una convivencia constante, ¿no? Limitada, que inevitablemente puede llegar a generar algunas fricciones entre los diferentes miembros de la familia. Además, yo creo que hay un punto importantísimo en todo esto. Señalaba la doctora Wong que es un virus altamente contagioso, ¿no? Que puede transmitirse por las diferentes vías que ya nos han comentado en muchas ocasiones ustedes y los canales formales, ¿no? Pero yo creo que un punto importante aquí en todo el impacto a la salud mental es que es una viremia que no solamente es altamente contagiosa biológicamente hablando, sino que tiene una velocidad de contagio aún más fuerte a través de las redes sociales, ¿no? O sea, la información que llega a través de las redes, o me permitiría yo decir incluso de repente la desinformación que llega a través de las redes, ¿no? Puede generar también reacciones de pánico. La cantidad de datos a las que estamos expuestos ahorita, ¿no? Abramos cualquier red que queramos ahorita en este momento, desde Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿no? La que ustedes quieran, es muchísima. Y la verdad es que discernir de repente entre lo que sí y lo que no me sirve puede llegar a ser muy complicado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay pánico, ¿no? Hay pánico en el aire y hay un montón de emociones negativas también desencadenándose a partir de todo eso, del no saber qué va a pasar, de estar llenos de miedos, de repente tener poca confianza en los canales formales de información, ¿no? En fin, todo eso es un caldo de cultivo muy desafortunado para la salud mental de los individuos. O puede ser también todo lo contrario, ¿no? Porque también he visto algunas personas que como todavía no ven tantas muertes, entonces dicen, no es cierto, eso es pura mentira, la gente está inventando cosas y no es tan fuerte. O sea, personas que tienen un puesto muy importante, o sea, no quiero decir cuáles, pero dicen, es que esto no es cierto, no va a pasar nada, el coronavirus existe desde hace mucho, nada más que no se cuenta. Entonces, y la influenza mata más gente, ¿no? Sí es cierto que la influenza mata a muchas personas en el mundo cada año, pero lo que no dicen o lo que no saben ellos es que es a lo largo de muchos meses. Aquí están viendo España, Italia, están colapsados los servicios de salud porque en cuestión de un mes ya tienen 60 o 70 o más pacientes por cada hospital y tienen muchos intubados y no se dan abasto. Esto no pasa con ningún otro coronavirus y tampoco pasa con la influenza. Entonces, esta cuestión de tenemos mucha información, sí, pero también hay gente que está divulgando información falsa que de alguna forma quieren decir esto no es cierto, no pasa nada, pero bueno, ahí están todos los datos del resto del mundo, ¿no? Actualmente tenemos 400, alrededor de 420,000 casos confirmados con 18,000 muertes. Entonces, esto que decían que tiene muy baja mortalidad, que porque en China es el 3%, pues en Italia es del 10%. Entonces, esto también depende del tipo de población, de los factores de riesgo que tengamos y también depende de la capacidad de cada país para poderle dar un tratamiento adecuado a estos pacientes. Si no tenemos los suficientes recursos, entonces, y nos caen de repente tantos
pacientes enfermos, entonces se va a colapsar el sistema de salud, que ese es uno de los problemas. Sí, es algo muy complejo, muy complejo. Muy cierto. Ahí, una de las partes que a lo mejor no estamos dimensionando todavía lo suficiente es la velocidad de transmisión de esta cosa. Yo le platicaba con algunas gentes que nos tocó vivir algunas otras epidemias antes y nosotros veíamos cambios por semana. Entonces veíamos una semana epidemiológica y veíamos a la siguiente semana epidemiológica veíamos otro incremento que es tan malévolo porque además se esconde mucho tiempo dentro ya de la población, o sea, no nos da síntomas muy rápido, porque además dicen, bueno, con 14 días de aislamiento ya lo hicimos, pero esa va a ser una pregunta más adelante para las dos. Pero ese no es el problema es que estamos viendo cambios diariamente, o sea, la velocidad de crecimiento de la exposición del contagio y de la enfermedad, lo vemos día con día, lo cual es algo que pocas veces habíamos visto. Entonces, no sé, sus puntos de vista, porque hay varias de estas preguntas, y después, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, sobre todo si tengo pacientes, que ahorita ya no está pasando, ya lo decía Rosa María, ya tengo pacientes en los hospitales, ¿tengo algo que darles? Porque además, o sea, los intubo, les doy terapia, pues, lo mejor que pueda de soporte, y qué más, ¿no? O sea, ahí esa es la parte donde creo que a los universitarios nos toca hacer mucho más de lo que estamos haciendo hasta ahorita. Pero ahorita lo platicamos. Entonces, lo primero es esta velocidad de transmisión y además, ¿qué significa eso para la gente? Porque además, digo, en México tenemos una costumbre de pensar primero en necrofilia, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es cuántos muertos van. Pero aquí no importa eso, aquí lo que importa es cuántos contagiados tenemos y qué significa para mi familia, ¿no? O sea, qué pasa con mis perros si los sacan a pasear, qué pasa con, o sea, mis niños si tengo discapacitados, se me van a infectar más fácilmente, si tengo problemas inmunes, o sea, todo este tipo de consideraciones que son muy personales, ¿cómo los empezamos a hacer conscientes y no solamente conscientes, sino cómo nos hacemos cómo nos protegemos nosotros mismos de este tipo de problemas? Entonces, se las dejo fácil, ¿no? Ahorita, para empezar. Bueno, yo creo que ahí de hecho hay un punto importante que ya comentaba ahorita la doctora, ¿no? Y que retomo. Finalmente, el tipo de acciones que cada persona decide hacer en función de esta crisis que hay, esta crisis sanitaria, dependen mucho de cómo se perciba. Y sí, yo creo que hablando específicamente de nuestro contexto, desafortunadamente somos una sociedad, ¿no? Que no piensa en la gravedad de las enfermedades, sino las percibe como algo que los mata, ¿no? Digo, pensemos, sin hablar específicamente ahorita de COVID-19, ¿no? Pensemos lo que siempre pasa con las enfermedades crónico-degenerativas, que el otro día comentábamos un poco fuera del aire, ¿no? O sea, de verdad es que es una lucha diaria con los pacientes en decir, miren, tienen que hacer estas modificaciones en su estilo de vida, el acatar estas recomendaciones médicas, etcétera, y es una pelea, porque la adherencia a los tratamientos, las modificaciones de estilo de vida finalmente no se dan, porque la gente piensa que de repente la enfermedad o no existe o no es grave, porque no los mata tan rápidamente, ¿no? En este caso igual, de repente lo que la gente está preguntando constantemente en las conferencias de prensa que se dan alrededor del tema no es ¿y cuántos muertos, cuántos muertos, cuántos muertos, cuántos muertos? ¿No? Si no hay muertos, entonces no pasa y no me va a pasar. Creo que no hay una dimensión franca, ¿no? De la gravedad de la situación y de por qué las indicaciones, ni qué decir de por qué no acatar indicaciones en cuanto a prevención, ¿no? Estamos también acostumbrados a atender las condiciones de enfermedad hasta que están muy graves, ¿no? Eso es costoso de manera individual y para el sector salud, por supuesto, porque siempre nos vamos ya hasta que la situación está complicada. No estamos acostumbrados a prevenir y creo que ahorita también eso tiene mucho que ver en el por qué la gente no dimensiona el cómo hacer, ¿no? Desde antes para evitar llegar a escenarios tan fatídicos. No les cae el 20, ¿no? Y eso es muy cierto. La gente, mucha gente en la calle está también haciendo una vida relativamente normal pensando en que nunca les va a pasar, ¿no? Se ve como muy a la distancia. Sí, yo creo que esta parte de medir esta enfermedad o por el número de muertos, yo creo que también es una cosa importante, pero no es todo, como decían los dos, ¿no? Sí es una enfermedad que está afectando definitivamente a toda la población
desde el punto de vista económico en este momento con estas medidas de distanciamiento social, pero también puede afectar a la salud en forma importante. Hay que recordar que de esta enfermedad, el 80% son casos leves, pero el 20% pueden ser casos moderados o graves. Y bueno, críticos el 5%, y de estos se muere también otro tanto. Entonces, también recordemos que nuestra población tenemos un 10% aproximadamente, 9 punto algo de la población son diabéticos, y el 10% de nuestra población son hipertensos. Y hay algunos que tienen las dos condiciones. Si ustedes observan las características de las personas que han fallecido, son obesos o son diabéticos e hipertensos, o uno de los primeros pacientes que fallecieron tenía 41 años, era joven, sin embargo tenía diabetes, y entonces sí tenía esta condición y era obeso, y pues ese paciente falleció. Entonces no podemos nosotros traspolar absolutamente todos los datos que nos vienen de otras poblaciones, porque somos diferentes, tenemos susceptibilidades diferentes, y la forma de actuar también y la cuestión genética, la predisposición, también tienen mucho que ver. O sea, podemos, por ejemplo, ahorita algunas series estadounidenses están diciendo que sí tienen varios pacientes intubados, críticos, que tienen entre 20 y 50 años. Y esto no corresponde con las series chinas, que decían que menores de 50 años era muy raro que fueran a dar a terapia intensiva y que solamente tenían una mortalidad del 0.2%. En el caso de otras series, o sea, en Francia, en España, en Estados Unidos, ellos sí han reportado casos en personas jóvenes y muertes en personas jóvenes sin comorbilidades. Entonces, es un virus que apenas vamos empezando a entender, que apenas estamos conociendo, y que pues no hay que estar tan tranquilos, que porque en otros lugares a los jóvenes no les dio, a los niños no les dio. O sea, lo que sí ha habido, como muchos reportes últimamente, es que los niños sí tienen que ver con la transmisión, porque como a ellos no les dan infecciones graves, a menos que tengan también comorbilidades, entonces ellos son los que están transmitiendo la enfermedad a las diferentes personas. Entonces, yo creo que eso también es importante describirlo, ¿no? Que sí es cierto que la mortalidad es importante, porque pues sí es algo fatal, pero también es una enfermedad que puede afectar importantemente a una parte de la población, y que son días enteros de malestar, problemas respiratorios, terapia intensiva, hospitalización, que también tiene un impacto en la población. Sí, no hay que subestimarlo, ¿no? Para nada. Muy cierto. Habrían algunas otras consideraciones, pero muchas, ¿no? La primera es pues, lo que dice Rosa María, apenas estamos conociendo este bicho. La verdad es que hemos estado enfrentándolo desde muy poco tiempo. Ese es un punto importantísimo. Sabemos que la mayor parte de la gente ni siquiera se vuelven pacientes, simplemente se vuelven portadores, lo que hablaba de los niños también. Esa es una de las partes que puede ser o complicada o no complicada de entender, o sea, si ellos pueden llevarlo a todos lados y a lo mejor ni siquiera se enferman, lo cual nos da mucho gusto. Y de los enfermos, la mayoría van a ser leves. Pero eso no quiere decir que no, por la cantidad y por la increíble frecuencia que estamos viendo, no vaya a haber una cantidad notable de personas que se van a enfermar con severidad. A lo mejor es un porcentaje alto, ¿no? Pero no es un problema. El problema es el número de personas que se pueden llegar a enfermar. ¿Pruebas o no pruebas? ¿Qué hacemos? Bueno, ese es un punto muy controversial en este momento por una razón. El director de la Organización Mundial de la Salud, él decía, pruebas, pruebas, pruebas. Sí, pero ¿qué pruebas y cómo y cuándo? ¿No? Ahorita acaba de salir una noticia en donde dice que los españoles compraron no sé cuántos miles de pruebas rápidas, y resulta que esas pruebas rápidas no servían y no detectaban el virus. Entonces, ¿cuál es el peligro de que si hay alguien que tiene la enfermedad, que les hacen una prueba con una prueba que no sea adecuada y dicen, no tiene nada? O sea, si son falsos positivos, pues lo más que pasará es que los mandarán a su casa 14 días y ya. Claro. Pero si son falsos negativos,
Si es una persona que tiene riesgo, entonces van a decir, no, es que tiene tos, tiene fiebre, tiene dificultad para respirar, no es coronavirus. Y resulta que sí es. Entonces llega tarde al servicio de salud. O también puede ser que digan, no, es que no es coronavirus, tiene tos, mocos, pero pues anda por ahí circulando, ¿no? Entonces, estas personas que son falsos negativos pueden empezar a diseminar la enfermedad y a contagiar a otras personas. Y además, aquellos que tienen factores de riesgo y que les dicen que es negativo, pues se pueden poner muy graves y no están al tanto y no están, pues como, deberían de estar como muy pendientes de los primeros signos y síntomas, y entonces esperan a estar muy mal, con una dificultad respiratoria importante, con un daño pulmonar ya severo, y ya cuando llegan al hospital, pues se mueren y ya no tienen oportunidad de que les den un tratamiento temprano. Ese es el problema. Ahora, en todo el mundo hay escasez de reactivos, ¿sí? Porque obviamente pues hay miles de casos por todos lados. Todas las compañías que se dedican a hacer diagnóstico por PCR o por métodos moleculares, actualmente pues están desarrollando kits, están haciendo pues muchos desarrollos tecnológicos para poder buscar ya sea anticuerpos o ya sea algunas proteínas específicas. Pero, ¿qué pasó en Estados Unidos? El CDC desarrolló una prueba y resulta que esa prueba no funcionaba y daba falsos negativos. Entonces, eso ayudó a que se empezara a diseminar mucho más la enfermedad en Estados Unidos. Ahora, hay una prueba que ya está validada, que está aceptada por la Organización Mundial de la Salud, que es la que tenemos nosotros en México, validada por el INDRE también, que es un método de PCR que desarrolló el Instituto Charité de Berlín, de Alemania. Entonces, la técnica de Berlín. Esa es una técnica un poco complicada porque consiste de varios pasos, son 3 PCRs, cada una son 3 horas y además la extracción, la puesta y todo, y pues sí es una técnica un poco larga. Ahora, por ejemplo, ahorita, si nosotros queremos buscar los kits de extracción que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hay una lista de espera y son como 5 o 6 semanas para que podamos obtener esos kits. Y no hay muchos estudios ahorita que estén haciendo validaciones de pruebas diagnósticas de otras compañías. Entonces, sí nos urge poder tener pruebas disponibles, y si no tenemos pruebas disponibles, ya hay lineamientos por parte de la Organización Mundial de la Salud para decir a quién sí le vamos a hacer y a quién no le vamos a hacer pruebas en caso de una transmisión comunitaria. O sea, si alguien llega, por ejemplo, yo creo que esto sí es muy importante. Si alguien llega de fuera, la detectamos, sí hay que hacerle pruebas a todos sus contactos para saber quién de ellos tiene la infección y aislarlo. Porque entonces así evitamos que estas personas diseminen el virus. Si hay clústeres o grupos de casos asociados a los viajeros, también hay que hacerle pruebas a todos los que tengan, a todos los sospechosos, aun cuando sean asintomáticos. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos transmisión comunitaria? Si si una persona joven de 18 o 19 años le da el virus, pues realmente va a tener fiebre, puede ser que tenga dolor de garganta y pues no va a pasar absolutamente nada. Pero si el virus le da a una persona mayor de 60 años que tiene hipertensión, diabetes, inmunosupresión o cáncer o alguno de estos problemas, pues entonces sí es muy importante hacerle el diagnóstico, porque entonces ya sabe que tiene que tener mucho cuidado que al menor síntoma de falta de aire, dolor torácico, fiebre, tiene que ir a un hospital para que vean si no tiene neumonía y que le puedan dar oxígeno a tiempo y que no se complique. Entonces, si tenemos pocos recursos en este momento, pues tenemos que usarlos para personas que tengan factores de riesgo y que puedan, que se puedan poner potencialmente graves. Otra de las indicaciones es personal de salud. Si las personas que están atendiendo a muchos pacientes se enferman, esto hace que estas personal de salud pueda infectar al resto de los pacientes que ha estado viendo y diseminar y transmitir la enfermedad,
porque esta persona está enferma. Y acuérdense que este es un virus que puede no presentar síntomas y sin embargo estar infectando a las personas. Entonces, esos son dos. Y un tercer punto que pone la Organización Mundial de la Salud cuando hay pocas muestras o pocas pruebas, cuando hay pocas pruebas, es lugares cerrados para poder detectar en forma temprana y poder hacer aislamiento. Y esto se refieren a cárceles, a asilos de ancianos, lugares donde haya mucha gente que estén encerrados, porque entonces si detectan un caso, lo mandan a su casa, lo aíslan o lo ponen en otro lado y pues ya no contagia al resto de la gente, ¿no? Entonces, si tuviéramos la capacidad como Corea de hacer 1,500 muestras diarias, pues entonces lo ideal sería que a todo el que tenga sospecha se le haga. Pero llega un momento que son recursos que son muy caros, están muy escasos. Por ejemplo, ahorita ya hay una escasez de los hisopos. Tiene que ser a fuerza hisopos de rayón o de dacrón, que es lo que se utiliza para tomar la muestra. Pues ya no hay hisopos de rayón y dacrón. Entonces, hay que ver muy bien. Y, por ejemplo, pacientes que están en los hospitales, que están graves, que necesitan saber si tiene COVID o no, pues no tienen estos recursos y no pueden tomar las decisiones clínicas de ponerse el respirador, no ponerse el respirador, ponerse todo el equipo de protección, no ponerse el equipo de protección, porque no tienen disponible la prueba. Entonces, hay que ser como muy cuidadosos con esto de las pruebas en este momento. Ok, muchas gracias. A ver, hay varias consideraciones de la gente. Yo diría que las pruebas que se pueden usar, las de sangre, sobre todo IgMs y IgGs, son tan buenas como la población a las que se le apliquen. O sea, si ya tengo una población que tiene síntomas y le hago las pruebas, va a ser mucho más sensible que de otras maneras. Y por supuesto, la especificidad claramente va a estar representada ahí. O sea, si yo la aplico a una persona que ya está hospitalizada, obviamente es todavía mejor la prueba diagnóstica. Pero bueno, eso habrá que ver con los criterios que está siguiendo la Secretaría de Salud hasta dónde podamos alcanzar, ¿no? Tenemos que hacer algo durante el tiempo que estamos encerrados. A veces nos la pasamos ahora en chats yo he aprendido a usar 4 o 5 programas para tener teleconferencias y cosas de estas. Eso es espantoso. Ahorita les platicaré de un par de iniciativas de la facultad, pero primero, Ingrid, ¿qué hacemos? Porque, o sea, jugamos a los Pieles Rojas y Cowboys, ¿o qué hacemos? Porque ya nos platicabas de algún ejemplo que la verdad ya estoy hasta pensando seriamente aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para sobrevivir esta primera parte? Bueno, ahorita que estamos, afortunadamente muchos de nosotros, ¿no? Tratando de contener esta situación, estando en casa con estas medidas de distanciamiento social, ¿no? Evidentes, guardando pues sabes que el aislamiento como tal, ¿no? Primero es reconocer qué tipo de emociones estamos experimentando, ¿no? Porque si no, de repente no las identificamos, tratamos de mantenernos, como nos encanta decir a los mexicanos, fuertes, ¿no? Sólidos, esto no me va a impactar a mí, nada me está pasando. Y entonces lo único que hacemos es como manifestar, pues, irritabilidad hacia los demás, ¿no? Realmente ser poco tolerante, a lo mejor incluso ni siquiera poder estar funcionando para aquellos que estamos haciendo home office, ¿no? Desde la casa, a lo mejor ni siquiera poder estar dando el máximo ni disfrutando esta nueva experiencia porque me estoy sintiendo mal. Entonces, un punto importante siempre es hacer como una pequeña pausa y tratar de reconocer cómo me estoy sintiendo. ¿Cómo me afecta todo esto que estoy oyendo en los medios de comunicación, en los diferentes canales que tengo, ¿no? Abiertos en las redes sociales, en lo que hablo a diario con quienes estoy conviviendo en la casa, ¿no? ¿Cómo me siento? Y a partir de ese identificar o tratar de identificar cómo me siento, ya sea positivo o negativo, tratar de ver sobre todo aquellas emociones más negativas, de dónde están surgiendo. Es muy probable, no quiero decir que sea lo mismo para todos, pero es muy probable que mucha de la angustia, la tristeza, la incertidumbre, la preocupación o el enojo, a lo mejor deriven de esta sobreexposición a la información, de la que estábamos hablando hace un ratito. Y si yo llego a encontrar que esto está siendo así, ¿no? O de dónde viene esta fuente de malestar, lo importante será tratar de resolverlo, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo me percato de que al despertar, ¿no? En cuanto abro los ojos, digo, híjole,
otra vez, ¿no? Volverme a enfrentar con esta realidad, a los noticieros, dando toda esta serie de información, ¿no? Los periódicos que lea a través de la red también hablan de lo mismo, en las conferencias oficiales igual, mis compañeros en el chat del WhatsApp están todo el tiempo mencionando. En fin, si de repente yo me percato que todo deriva de mi sobreexposición a la información, pues a lo mejor voy a tener que ponerme un límite, ¿no? No me puedo mantener aislado porque también es importante tratar de informarme cómo está progresando y cuáles son las nuevas disposiciones sanitarias de las autoridades, ¿no? Pero sí tendré que ponerme un límite. De nada me sirve estar metido todo el día en el WhatsApp donde todo el mundo está poniendo mil cosas, mil interpretaciones de lo sucedido y solamente me genera más angustia y frustración, desesperación y más incertidumbre, ¿no? A lo mejor dejo incluso de ver algunos grupos de redes sociales, algunos personajes y me dedico a ver solamente aquellos que me aportan información pues veraz, ¿no? Lo más cercano a la veracidad, ¿no? Lo más real, pero también que me ayudan a tomar decisiones. Entonces, esa es una, ¿no? Puedo limitar de repente mi sobreexposición a la información a través de limitar mi tiempo y contacto con determinados canales que solamente me están generando mayor malestar. La otra es que si en esta identificación de emociones yo me percato de que estoy percibiéndome casi a diario con problemas para dormir, con irritabilidad constante, con sensación de intranquilidad, aunque no haya nada específico que me lo genere, pero me siento inquieto todo el tiempo. Si me siento con una presión en el pecho, que no necesariamente tiene que ver con los síntomas de la infección, con sensación de tener algo atorado en la garganta, con palpitaciones, con cambios incluso en los hábitos de alimentación, estoy comiendo más o estoy comiendo menos, notablemente más y notablemente menos de lo habitual, ¿no? No me estoy pudiendo concentrar, además a lo mejor me siento mucho más lábil emocionalmente, pero insisto, todo esto es de manera constante y de repente palomeo dos o más de estas características, a lo mejor no nada más es una preocupación, digamos, esperable o habitual frente a esta nueva condición, sino que a lo mejor mi cerebro está empezando a tener una afección probablemente motivada por todo esto, pero ya se está enfermando. Recordemos que el cerebro es un órgano más del cuerpo y claro que también se puede enfermar. Y en esa misma línea, si yo detecto que esto está siendo constante y no me lo estoy pudiendo quitar de encima, a lo mejor valdría la pena solicitar la valoración por parte de un profesional, porque puede ser que esté desarrollando algún episodio o depresivo o ansioso. Muchos colegas, ya sean psiquiatras o psicólogos, están ofreciendo consultas en línea, ¿no? Se está ejerciendo la telemedicina y entonces pueden tratar de acercarse a sus profesionales de confianza para tener una valoración y de esa manera ver si no necesitan también algún tratamiento específico para que esto no evolucione. Situaciones de crisis como estas a veces pues son el detonante perfecto para que algunas psicopatologías se presenten, ¿no? Y bueno, en estas otras mismas recomendaciones, entonces decíamos primero identificar mis emociones y tratar de ver si no me están sobrepasando y buscar darles una solución a aquellos factores que me están generando este malestar emocional. Otra cosa que también puedo hacer al acercarme a información en dosis pequeñas y de manera veraz es poder hacer una planeación. Un factor más que suele generar mucho disconfort en este tipo de condiciones es la falta de sensación de control, ¿no? Al ser humano en general nos gusta mucho saber que tenemos el control porque eso nos permite actuar, ¿no? Si yo sé que algo lo puedo controlar, puedo planificar y en ese sentido tratar de actuar para tener mucho menos incertidumbre. En esta situación también nos va a ayudar a hacer un plan de contingencia, ¿no? En familia, que ahí estamos. Es decir, tratar de sentarse y ver, oye, a ver, vamos a planear, esto va a estar aquí, por lo menos estaremos el resto de las semanas hasta el 20 de abril, hasta que haya otra nueva disposición, ¿no? Aquí. Tenemos que guardarnos, tratar de salir a lo indispensable, lo menos posible. Hagamos un plan, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en materia de alimentación? Revisen en conjunto la despensa y traten de planear, no de manera apocalíptica, ¿no? Sino de manera real, ¿no? Tampoco es el chiste que se empiecen a llenar de kilos de papel del baño, ¿no? O de kilos de congelados que finalmente no les van a servir, no tienen dónde guardarlos, o que compren perecederos que se les van a empezar a echar a perder y va a salir peor, ¿no? De manera sensata, a ver qué necesitamos para cada 15 días, hagamos esta planeación. ¿Qué necesitamos en materia de salud? Si hay enfermos en casa o tenemos chiquitos, a lo mejor necesitamos revisar nuestro botiquín,
¿no? Que esté bien, que esté ordenado, que tenga todos los elementos necesarios para que cualquier situación normal, leve, ¿no? En casa la podamos resolver. ¿Qué necesitamos para también tener lo requerido en este momento, ¿no? ¿Qué necesitamos también para el ocio y la satisfacción, ¿no? Las endorfinas vienen muy bien en esta condición de estrés continuado. Entonces, ¿qué necesito? Tengo aquellos libros que siempre había querido leer, los tengo ya a la mano listos y disponibles, mis películas, a lo mejor algunos juegos de mesa, ¿no? Alguna botana saludable para no tener el impacto después en el peso, ¿no? Algo que puedo tener ahí disponible que me sea de utilidad. En fin, hacer esta organización también, y dentro de ello una parte muy importante, las redes, ¿no? No las redes sociales digitales de las que estamos hablando ahorita, sino las redes de apoyo, ¿no? Tratar de mantener este contacto aprovechando los medios digitales ahora, ¿no? Con las personas que me interesan, que son importantes para mí, el resto de mi familia que no está conmigo en casa, ¿no? Tratar de hacer videoconferencias, a lo mejor en conjunto, para saludarnos, chismear un poco, no dejar de hacer el cafecito que hacía con las amigas todos los viernes, ¿no? Pero ahora juntarnos para vernos en una reunión, aprovechando estas formas de reunión digital, ¿no? También. Y bueno, pues bueno, ya se están organizando hasta borracheras digitales, creo, ¿no? También por ahí algunos, bueno, no tenemos que llegar a ese extremo, pero sí pueden organizar una cata digital, ¿no? Algunos que así lo puedan hacer. En fin, buscar esta forma de seguir en contacto. Yo creo que hoy tendremos que sacar ventaja, ¿no? De la tecnología, tratar de utilizarla a nuestro favor y no para que realmente nos perjudique, sino, bueno, aprovechar estos canales ahí, ¿no? En fin, y bueno, para los que tienen pequeñitos, también buscar alternativas. Para ellos es muy complicado porque, pues, si para los adultos es difícil estar metidos, ¿no? En estas cajas de cereal que son las casas, ¿no? Por mucho tiempo, pues bueno, para los pequeñitos es aún más complicado, y si para nosotros es muy difícil identificar y manejar emociones, para ellos algunos más, ¿no? Todavía más. Entonces, pues bueno, buscar también, ¿no? Algunos de los recursos, tratemos de no tenerlos conectados todo el día a las tabletas, ¿no? O a las películas, buscar aprovechar que estamos ahí, a lo mejor darnos el tiempo para convivir con ellos de otra manera, ¿no? Jugar un poco, ponerlos estímulos, ¿no? Yo les decía hace ratito fuera del aire que justo atrás de mí déjenme ver si puedo hacer que la vean mejor, ¿no? Tengo la tiendita de estímulos que le he puesto a mi hija, ¿no? Todas estas cositas que ven aquí son juguetes, dulces y demás que tienen un precio. Son precios en puntos, ¿no? Puntos que obviamente llegan a por hacer su cama, ¿no? Por apoyar en casa, en algunas otras labores, por bañarse a tiempo, por haber hecho la tarea que le dejaron en la escuela, etcétera, ¿no? También puede perder algunos puntos cuando no nos apoyamos y no trabajamos en equipo, cuando no queremos hacer algunas actividades para poder distraernos y quitarse un poco de la tele, en fin, ¿no? Pero es como un sistema de puntos para los muy pequeñitos, que yo le decía también a mi esposo, a lo mejor te pongo algunos y tú tendrás tu sistema de puntos ahí, ¿no? Pondremos una botella de Buchanan's, ¿no? Algún vinito, motivador, estimulante. Bueno, pero en general para los pequeñitos suena bien, ¿no? Porque incluso para ellos es como estimulante, es algo diferente. En fin, tratemos de romper la rutina, cambien de espacios, busquen meditaciones guiadas, hagan ejercicio, no dejen de hacer ejercicio, ¿no? Por múltiples beneficios. Y ahora a lo mejor incluso es posible hacer ejercicio en familia, ¿no? Búrlense un poco del que tiene 2 pies izquierdos y que no le sale la clase de Zumba, ¿no? Pero ayúdenle también a que le salga mejor, ¿no? O aprovechen aquellos que no pueden llegar más abajo de sus rodillas para hacer algunas clases de yoga y mejorar su flexibilidad, ¿no? Por ejemplo. En fin, hoy se pueden hacer cosas que si me permiten decirlo de esa manera, ¿no? En este experimento social que esta pandemia nos ha obligado a hacer, ¿no? Porque de otra manera nunca nos hubiéramos permitido el llevar a tanta gente dentro de sus casas, ¿no? En esto que está pasando, tratemos de sacar ventaja de la desventaja, ¿no? Y explorar. Ustedes me preguntaban hace un ratito qué va a pasar, ¿no? Después de un par de semanas de estar aquí encerrados.
Yo tengo, digamos, esperanza en el ser humano y en su flexibilidad cognitiva y creo que nos vamos a adaptar, que vamos a encontrar buenas formas de adaptación, ¿no? De salir adelante de todo esto, ¿no? Nos gustará estar conviviendo todos allá adentro, nos gustará también habernos alejado un poco de algunas relaciones un poquito más tóxicas que no podíamos desafanarnos un poco por el contacto obligado físico que a lo mejor imponía el trabajo o alguna relación familiar. Y ahorita esta sana distancia también emocional puede ayudarnos en esas cosas más. En fin, hay que tratar de explotar las oportunidades, ¿no? Y creo que hay diversas opciones. No, buenísimo. Muchas gracias, Ingrid. O sea, bueno, en tiempo andamos ya un poco cortos, como siempre, pero bueno, yo quisiera nada más centrar 2 o 3 puntos. Yo supongo que este va a ser un tema recurrente, que lo revisemos periódicamente, porque así vienen las cosas, ¿no? Ya sabemos y hemos avanzado mucho en estas últimas 2 semanas en lo que conocemos lo que hizo Italia y dónde estamos ahorita con ellos, ¿no? Que ya sabemos que más o menos tiene un periodo de retraso de 11 días. Si no hacemos nada hoy, vamos a verlo reflejado en 11 días. Está terrible, pero bueno. Hay varios puntos que me habían señalado a mí como relevantes, si bien aquí en la conversación con la gente, creo que muchos son muy importantes. Uno es, exageren. Así me lo plantearon. O sea, mientras más exagerados seamos, digamos, ay, no, te pasaste ahora sí, es un exagerado con respecto a al COVID o al coronavirus, vas bien. O sea, hay que exagerar. Lo segundo es que esto se va a volver con toda probabilidad una enfermedad estacional. Ya lo hemos vivido con otros. Entonces es muy claro que vamos a tener una baja durante algún tiempo. A lo mejor no es el 19 de abril, no hay que plantear esa como la fecha fatal para que volvamos a salir a las calles. Nadie ha podido hacerlo de esa manera. Los chinos que van más avanzados, que yo creo que además tienen un sistema muy inteligente para hacer esta parte, han ido haciéndolo gradualmente. Entonces pensemos en que va a haber un proceso de gradualidad. Hay ahorita un enorme problema entre la economía y la salud. Si esa es una disyuntiva, estamos en problemas muy serios. Pero claramente se está viendo y cada vez más, no solamente por personas en general, sino líderes mundiales que dicen, ni modo, o sea, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces tenemos que empezar a evaluar con mucho más inteligencia qué estamos haciendo y hasta dónde podemos mantener a la población así, aislada. No va a poder funcionar mucho tiempo, por supuesto que no. Tenemos que empezar a tener medidas mucho más inteligentes. Entonces, les daría la palabra como para que tuviéramos un espacio para ir cerrando y, por supuesto, nos ponemos de acuerdo para la siguiente. ¿Sale? Entonces, doctora Wong. Bueno, pues yo nada más quiero decirles que este es un momento crucial porque todavía no tenemos tantos casos y en este momento es cuando sirve esta maniobra de distanciamiento social. Lo importante es quedarse en casa para que no haya problemas de poder seguir la transmisión. Entonces, es muy importante quedarse en casa para tratar de disminuir el número de casos que se presenten en un solo momento. Así es, yo creo que nada más agregaría que hay que ser responsables con nosotros mismos, ¿no? Pero no pensando de manera individualista. Hoy por hoy creo que algo que nos va a ayudar a salir adelante de todo esto es la solidaridad, ¿no? Trabajemos no solo para nosotros, sino para el grupo. Y en ese sentido, pues actuemos. Sí, que el término aislamiento es físico, no social, ¿no? Que creo que es una parte importantísima. Así es. En este campo. La facultad está empezando un seguimiento a través de la página, ahorita con los alumnos, con los profesionales, con los maestros. Ya está ahorita visible y ya podemos empezar a utilizarla para hacer un seguimiento de nosotros y de nuestros convivientes, nuestras familias. Yo les diría, esa es ahorita nuestra máxima responsabilidad. Tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar con los que vivimos. Ese sería como que el primer, recomendación que no se nos pase. Esa es nuestra obligación, cuidarlos. En el caso de los alumnos de la facultad, les vamos a pedir que llenen todos los días este cuestionario. Pueden entrar cuantas veces sea necesario para mantener la información y vamos a empezar a hacer
análisis para ver cuáles son los patrones que nos están llevando a enfermedad. Es una parte que nos toca a nosotros. Nosotros somos investigadores en este campo, bueno, nos toca hacer investigación. Veremos la posibilidad de trabajar con algunos medicamentos que han mostrado algún tipo de esperanza para el virus. Ojalá lo tengamos, pero es muy peligroso automedicarse ahorita, sobre todo pensando en las cloroquinas o la hidroxicloroquina, que no son veniales, o sea, tienen problemas y tienen problemas serios. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Y sobre todo, si nuestro primer ejercicio resulta ser exitoso, que estoy seguro que lo va a ser, vamos a hacer una invitación a todos los que nos escuchan a que empiecen a ayudarnos a hacer este seguimiento para saber cómo se está transmitiendo en México. Es una parte que, aunque está tratando de hacerlo la Secretaría de Salud, lo que está tratando de hacer la epidemiología, tenemos que ayudarles, no es suficiente lo que, no pueden solos. O sea, aquí necesitamos que la sociedad participe y participe muy bien, y que con todas las ganas. Si vamos a estar en casa, aprovechemos el tiempo, cuidémoslos a los que conviven con nosotros, veamos que tengan la menor posibilidad de carga de infección. Sabemos también que la carga viral determina muchos de los problemas que vamos a tener, y eso vamos a dejárselo de tarea a la doctora Wong para la siguiente, y que tengamos la certeza de que, por lo menos por nosotros, no va a quedar por la universidad, ni va a quedar por ustedes, para que hagamos lo mejor posible para nuestra gente y para nosotros mismos. Perdón, rápidamente, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental está dando también estas consultas virtuales para la población universitaria. Si son alumnos o maestros de la facultad y de las facultades en general, alumnos universitarios, pueden entrar a la página del Departamento de Psiquiatría. Hay un link para que puedan solicitar una valoración de primera vez o un seguimiento a las consultas que ya llevaban. Magnífico, muchas gracias, Ingrid. Rosa María, para cerrar. Bueno, yo creo que un punto importante que se tocó ahorita al final someramente es no automedicarse. Está circulando por WhatsApp estudio que hicieron, pero es un estudio con 6 pacientes y ya ha habido muchos reportes en donde usan acitromicina con hidroxicloroquina y llegan con paro o con arritmias o problemas cardíacos importantes. Entonces, no se automediquen, eso es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahí sí es más peligroso el remedio que la enfermedad. Entonces, seamos muy cuidadosos de no seguir este tipo de corrientes, aunque lo haya dicho el doctor Trump, porque lo haya dicho en su momento, para nada corresponde a lo que tenemos que hacer. Les recuerdo que nuestras opiniones son nuestras, no tienen que ver ni con la facultad, ni con la universidad, por lo menos las mías. Yo quiero entonces agradecerles muchísimo a Rosa María y a Ingrid. Espero que podamos repetir esta experiencia cuantas veces sea necesaria, porque sabemos que las cosas empiezan a escalarse ahorita. Vamos a tener por lo menos un par de semanas muy interesantes y muy intensas. Prepárense todos. Una amiga me decía que ya entendió para qué sirve el cubrebocas, porque se comió todo lo que había comprado para la cuarentena en 3 días. Entonces, queda claro que ahí vamos a tener que aprender a hacer las cosas mejor y hacer mucho más nosotros solos, ¿no? Entonces, y a todos ustedes y todos los comentarios, les daremos respuesta porque son muchísimos los que están llegando. Les damos las gracias por acompañarnos en Más Salud. Soy Gustavo Lais y con ustedes estuvieron la doctora Rosa María Wong y la doctora Ingrid Vargas, a quienes doy muchísimas las gracias. Y por supuesto... Muchas gracias, al contrario. Saludos al auditorio. Perfecto, gracias. Esta es una producción especial de la Facultad de Medicina. Entonces, a nombre del doctor Germán Fajardo, que es el director de la facultad, de la doctora Irene Durante, nuestra secretaria general, agradecerles a la licenciada Karen Corona, a Pamela Gómez y a Samantha Cedeño por el apoyo que tenemos para poder llevar con esta claridad y esta velocidad y esta sobre todo nitidez, este tipo de información a ustedes. Estamos a su disposición como siempre. Para eso es la universidad, ¿no? La universidad es de todos nosotros. Tenemos que hacer los estudios que tengamos que hacer. Seamos inquisitivos. Por supuesto, es un gran problema de salud, pero al mismo tiempo es una enorme posibilidad de hacer investigación y hacer cosas nuevas
que pensamos que a veces nos la tienen que traer de otro país. No, para eso estamos nosotros. Entonces, adelante, échenle ganas. Nos vemos, espero, una semana. Y gracias a todos. Gracias.